tema fundamental si nosotros realmente queremos marcar la diferencia en esta sociedad. Y es que el momento que vive Panamá es un momento que tiene condiciones muy similares hoy a las que tenía hace casi 50 años. Próximo 11 de octubre de 2018 vamos a estar conmemorando 50 años de una fecha que cambió para siempre la historia de este país. Y desde el inicio de la racionalización o la justificación histórica que se le dio al golpe de Estado de 1968 fue precisamente porque el sistema político panameño se había degradado y degenerado tanto que teníamos a una clase política totalmente cuestionada, secuestrada por intereses económicos. Quienes llegaban al gobierno llegaban a utilizar su condición para apuntalar, apalancar sus negocios, sus intereses. Cada 4 años había una competencia aquí de Panamá por el poder político y no importaba quién ganara, al final el resultado era el mismo. Y se postergó la posibilidad de utilizar los recursos del Estado por generaciones para resolver los problemas estructurales de la sociedad, la educación, la salud. Y a la vuelta de casi 50 años tenemos una situación muy similar. Es cierto que hemos tenido avances en nuestro sistema democrático en los últimos 25, 27 años, en la etapa post-generación. El sistema electoral panameño es reconocido a nivel regional y hasta mundial. Sin embargo, lo que hemos vivido, al menos en las 2 últimas administraciones, por lo menos, nos marca un deterioro importantísimo en lo que es la institucionalidad democrática. Pero además comienzan a generarse cada vez mayor cantidad de evidencias de que en efecto quienes llegan al gobierno no llegan a utilizar su condición, su posición para resolver los problemas de la sociedad panameña, sino que sigue este modelo en el que un grupo económico logra conquistar a través de un partido o de varios partidos políticos el gobierno y desde allí pues desplazando al otro grupo económico que gobierno hace lo que hemos visto es el día a día allá en Panamá. Y para este partido político y su esencia, la razón de ser es precisamente el constituirse en un instrumento de cambio de la sociedad panameña. Si este partido político lo único que quiere es participar en el rejuego democrático electoral que tenemos cada 5 años para acceder al poder y hacer lo mismo que hacen nuestros adversarios políticos cuando llegan al poder, no tiene ningún sentido tener un partido como este. Y esa discusión se dio por allá por el año 78 dentro de aquellas fuerzas que progresivamente fueron acuerpando el proceso de cambios que liderizó Omar Torrijos en la década del 70. Cumplida ya la meta de haber dejado atrás el tratado de 1904, haber pactado con Estados Unidos un calendario para la descolonización y el perfeccionamiento de la independencia nacional, y tomar la decisión de devolver a Panamá al cauce democrático mucho antes de que el resto de América Latina, que mayoritariamente estaba gobernada por gobiernos militares, que se diera todo ese recambio hacia la democracia a finales de los 70 y principios de los 80, antes de que en Argentina o en el resto de Centroamérica o en Perú, antes de que en Bolivia y todos estos países se tomara la decisión de volver al cauce
de la democracia partidaria, ya que en Panamá se había tomado esa decisión, pero cuando se debatía si se debía crear un partido político o simplemente devolver a los militares a sus cuarteles y que aquellos simpatizantes de las distintas fuerzas políticas que coexistieron en Panamá hasta el 68 regresaran a sus toldas, hubo quienes quisieron irse por ese camino, pero prevaleció el criterio de crear una organización política que recogiera la acumulación de 10 años de cambios estructurales, políticos, económicos, sociales. Y la idea no era que quienes en ese momento detentaban el poder político, junto al liderazgo militar, tuviesen un partido político para competir con los otros partidos políticos. La idea era que el pueblo panameño en esa y en las siguientes generaciones tuviese un instrumento de lucha para enfrentar a esos intereses que habían gobernado Panamá hasta 1968 y que con seguridad en algún momento en el marco del regodo de la democracia tendrían la posibilidad de gobernar, y en ese caso, estando en oposición, que el PRD fuese el balance, el contrapeso, y cuando nos tocase gobernar, entonces llevar adelante la agenda de cambio social que tenemos. Y tenemos ahora la posibilidad de gobernar a partir del año 2019 si hacemos las cosas correctamente. Esta generación de panameños pudo durante estas dos administraciones conocer de la manera más cruda cómo eran los gobiernos oligárquicos hasta 1968. Y en el caso de la pasada administración, multiplicada a la enésima potencia de fue una mafia empresarial liderizando las cosas del Estado. Si nosotros llegamos al gobierno en la próxima vuelta, nos vamos a encontrar en una situación macroeconómica difícil. Nadie habla de esto hoy en Panamá, muy poca gente, pero lo cierto del caso es que cuando terminó el gobierno de Martín Torrijos, Panamá tenía una deuda de 10.500 millones de dólares. Cuando terminó el gobierno de Ricardo Martinelli, en 5 años teníamos una deuda pública contabilizada de 17 millones, pero sumándole los proyectos llave en mano que debían pagarse durante esta administración, la deuda estaba por encima de los 22.000 millones de dólares. En 5 años, Panamá se endeudó más en 106 años de república. En 5 años. Y el nivel de endeudamiento que tenemos con la administración de Juan Carlos Varela va camino a que cuando llegue la próxima administración, una deuda que la teníamos algo por encima de 10.000 millones de dólares, va a estar probablemente cerca de los 30.000 millones de dólares. Pagábamos en el 2009 1.300 millones de dólares de servicio a la deuda, es decir, los intereses a la deuda pactada. Hoy estamos pagando casi 3.000 millones de dólares de intereses a la deuda pactada. ¿Quién sabe cuánto tengamos que pagar cuando llegue el año 2019-2020? Entonces, cuando hablamos de la corrupción, no estamos hablando de un problema que está al margen de lo que ocurre en los sectores más desfavorecidos. Por el contrario, el Estado no tiene capacidad de darle respuesta a los sectores más desfavorecidos, porque los recursos del Estado se concentran precisamente en favorecer a esos intereses económicos que son los que gobiernan cada 5 años, no importa el nombre. No importa si fue Cambio Democrático, ahora es el Panameñismo y mañana es el PRD. Lo importante es si nosotros como partido político estamos dispuestos a actuar cuando lleguemos al gobierno de una manera distinta. Y fíjense que, bueno, yo era un niño en la década del 70. Y un niño de una familia en la que todos los hermanos mayores estudiaron en un colegio público. El único que estudió en un colegio privado fui yo. Y, por ejemplo, Eduardo Eisman, el hijo menor de Bob Eisman, era compañero mío del salón. Y así tuve compañeros de los apellidos más aristocráticos
etapa en la que la mayoría de los papás de los niños eran adversarios políticos del torrijismo. Que por ejemplo cuando en la escuela nos enseñaban a cantar Colonia Americana No, los papás se enfurecían porque los hijos les estaban indoctrinando cantando canciones nacionalistas como aquella. Y en aquella época se decía que Torrijos era un dictador que estaba endeudando al país, que se estaba enriqueciendo. Todas las inversiones públicas que se hicieron, sin duda, la deuda pública creció mucho en la década de 70, pero a costa de la construcción, la transformación del país. La gente pensaba que, mucha gente pensaba que Omar Torrijos se estaba enriqueciendo con el poder, y la gran lección que Omar Torrijos nos dio a nosotros los torrijistas es que cuando él muere sin cuentas cifradas en el extranjero, sin propiedades, sin finca. Solo tenía la casa que había comprado en la década del 60, financiada por el Seguro Social, allá en San Francisco. La casa del Recuerdo, que es donde está ahora el Credit Corp Bank, en calle 50, era de la Guardia Nacional. La de Farallón era de la Guardia Nacional, tuvo Paredes, después tuvo Noriega hasta que llegó la invasión. La de Coplecito era de la comunidad. Nunca acumuló riqueza. Sus hijos, por ejemplo, Martín terminó de estudiar en los Estados Unidos gracias a la solidaridad de amigos de Omar Torrijos como Cirilo Maxuini, por ejemplo, que fue uno de los que lo apoyó mucho y además le dio su primer trabajo. Era propietario de una cadena importante de McDonald's allá. Dumas Torrijos, su hijo mayor del matrimonio, todavía hace unos 5 o 6 años cuando vivía, estaba consiguiendo dinero prestado para ver cómo podría pagar la hipoteca. Estaba a punto de perder el apartamento que tenía en Bellavista y estaba pidiendo dinero prestado para pagarlo con un apartamento que había dejado ahí en Ciudad de México cuando se había mudado para acá. O sea, Omar Torrijos no utilizó, fíjense, durante 13 años fue el hombre que más poder acumuló. Fue el hombre que más poder político tuvo en la historia de la nación panameña. Nunca hubo un gobernante que gobernara por tanto tiempo y con tanto poder como Omar Torrijos, y jamás lo utilizó para enriquecerse. Fue un hombre desprendido además, que supo jugar su papel y después entendió que el momento histórico había cambiado y devolvió a los militares a los cuarteles. Y buena parte de la crisis de los 80, que culminó con la invasión, esa es una autocrítica que nunca hemos hecho en este partido a profundidad, se debió al error que cometió el mando militar de no haber seguido el ejemplo de Torrijos y retomar el control político del país y de este partido. Y así pusimos candidatos, o se impusieron candidatos en el 84, desconocimos resultados electorales, y bueno, vino toda aquella crisis de finales de los 80 que nos llevó hasta la invasión. Y buena parte de los cuestionamientos que se le hacía a ese mando militar hasta antes de la invasión es que no habían actuado con los mismos niveles de ética con lo que el gobierno Torrijos. Entonces, en el PRD existe una ética torrijista. Y la ética torrijista implica desprendimiento, desapego a los bienes materiales, poner el interés común por encima del interés individual, estar al servicio de la gente más desfavorecida, luchar por la justicia social, por el cambio, por la transformación social. La construcción de una sociedad más justa es posible si nosotros devolvemos a este partido y a la sociedad panameña la ética en la política. Si nosotros no hacemos eso, ganando el gobierno en el año 2019 seremos un gobierno más parecido a este o al anterior. Estaríamos defraudando a esta y a las futuras generaciones. Por el contrario, para poder hacer lo que nosotros queremos, una condición sin la cual no podremos jamás cumplir nuestro propósito, es la de actuar con ética. Y por eso este encuentro es tan importante. Ahora tenemos la posibilidad, quizás a través de redes sociales o de medios electrónicos, de difundirlo masivamente.
pero en un partido que creció durante más de 20 años de manera elefantiásica, como el nuestro, que a pesar de haber perdido 2 elecciones consecutivas es el partido más grande numéricamente de este país. Pero a pesar de haber sido el partido más grande, en el 2009 y en el 2014 no fue capaz de alcanzar el poder. Y sigue siendo el partido más grande, pero con una gran cantidad de miembros del partido que no saben quién fue Omar Torrijos, ni cuál fue su legado o su ejemplo. Es necesario que nosotros multipliquemos, redoblemos todos los esfuerzos que sean necesarios, porque el nuestro es un partido muy parecido a la sociedad panameña. Cuando ustedes ven que la gente cuestiona a los diputados de la Asamblea Nacional, de esta y de cualquier otra, yo era uno de los que cuando tenía 19 o 20 años cuestionaba mucho a los legisladores de aquella época, que sin duda eran muy superiores a los que tenemos ahora, porque ha ido degradándose la clase política en la misma o con la misma pendiente en la gráfica que como se ha degradado la sociedad panameña. Y si nosotros queremos elevar los valores en la sociedad panameña, primero tenemos que dar el ejemplo nosotros, en la dirección del partido o desde la dirección del partido a los niveles intermedios y hasta la base del partido, para poder orientar a la sociedad panameña. Pero este partido, producto del electoralismo, de la primaria, de todo lo demás, creció y somos ya casi 500,000 de inscritos en el PRD, y hasta hace poco seguimos practicando las mismas prácticas clientelistas que le criticamos a nuestros adversarios. El PRD terminó convirtiéndose en un partido muy parecido al resto de los partidos políticos, muy parecido a aquellos partidos políticos como Omar Torrijos desplazó del poder en 1968. ¿Ese es el partido que nosotros queremos? No. Es el partido que somos, es el partido que tenemos. Y lo primero que uno tiene que hacer para curar una enfermedad es hacer un buen diagnóstico. Para resolver un problema es reconocer que ese problema existe. Y si nosotros reconocemos que hoy el PRD, por distintas circunstancias, mutado como mutó la sociedad panameña, o degradado como se fue degenerando la sociedad panameña hacia el clientelismo y el electoralismo, y queremos cambiar esa situación, entonces primero tenemos que empezar a cambiar nosotros. Desde cada uno de nuestros espacios, cambiar nosotros y actuar en función de valores, de principios, dar el ejemplo, para entonces poder primero transformar el partido y luego transformar a la sociedad. Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de valores, de ética. Empresarios que por muchos años contrataban con el Estado de la mejor manera, para seguir contratando con el Estado tuvieron que jugar el juego de la corrupción, porque si no quedaba fuera. Y ahora tenemos a todo el mundo salpicado de lodo en este país, por no decir de otra cosa. Todo el mundo, para prácticamente la mayoría de los contratistas del Estado de la pasada administración. Y creo, y tengo muchas evidencias para pensar, de que por los niveles de precios y los niveles de endeudamiento, esas prácticas, aunque más disimuladas, continúan con esta administración. Entonces, llegar al gobierno en el año 2019 sin cambiar el patrón de conducta, sin dar el ejemplo desde la conducción del Estado, hacer más de lo mismo significa la ruina de nuestra sociedad. Por el contrario, nos vamos a encontrar también a un Estado mucho más limitado, por lo que les decía al principio, la carga del servicio de la deuda va a ser tan grande en el presupuesto del año 2020, que va a ser el primer presupuesto que se va a aprobar durante la próxima administración, va a ser tan grande que si nosotros no utilizamos de manera racional y eficiente los recursos del Estado, nos va a ser muy difícil llevar adelante nuestra agenda transformadora con éxito. Así que estamos obligados por distintas circunstancias a actuar de esa manera. Y por eso hay que felicitar el esfuerzo que hace Jorge con su equipo
Estamos en la discusión de una reforma al estatuto. Hay una comisión de ética que debe fusionarse con otra de conducta ética, hacer una sola comisión que está en la propuesta de reforma al estatuto. Pero mientras que esto surja, tenemos iniciativas como la que lleva adelante el defensor de los derechos de los miembros del partido, Jorge Rivera, con el equipo, para ir generando conciencia e ir multiplicando ese mensaje a lo largo y ancho del país. Empezar a discutir. Ahora, Jorge, que vamos a tener tiempo porque decidimos alargar el plazo del Congreso hasta el 11 de marzo, que va a ser otro aniversario de la fundación del partido. Vamos a tener un poco más de 4 meses para hacer un recorrido amplio y poder también debatir al respecto del código de ética, de la propuesta que nos hace el defensor de los miembros del partido, y generar conciencia en la militancia del partido, a ese nivel. Luego podemos ir hacia la base del partido, pero al menos en la militancia del partido, de que en efecto el nuestro tiene que ser un gobierno liderizado por un partido con práctica política basada en la ética del torrijino. Y mi predecesora acá, la presentadora, habló de una cita de Fidel Castro, y siempre me pregunté por qué, cómo pudo la revolución cubana sobrevivir frente al imperio, y cómo hubo otras experiencias en América Latina que fracasaron, y en otras partes del mundo, por supuesto, pero en América Latina, por ejemplo en la Unión Soviética. Y es que una cosa era el discurso y otra cosa era la práctica. Y yo creo que el ejemplo es lo que da autoridad. Y antes de la autoridad política se debe tener autoridad moral. Y cuando se pierde la autoridad moral, se pierde la autoridad política. Y hay incontables ejemplos de episodios de supervivencia de la revolución cubana, pero muchos pensaron cuando se cayó el cambio socialista que esa revolución sucumbiría en cualquier momento, y aquí han pasado todo tipo de cosas, y yo le adjudico buena parte del triunfo de Fidel cuando se lo compara con uno de los grandes titanes de la historia enfrentado al imperio. Fue precisamente ese quizás uno de los factores fundamentales. En una entrevista decía, bueno, es que ¿cómo usted logró sobrevivir tanto tiempo? Y bueno, siendo consecuente en lo que se hace con lo que se dice. O sea, no basta con decir las cosas, hay que actuar de manera consecuente con lo que se dice. Hay otros ejemplos acá en América Latina donde las propiedades de las oligarquías griegas quedaron en manos de los comandantes revolucionarios, y muchos de esos comandantes revolucionarios hoy son multimillonarios, son los principales empresarios quizás de esos países. Entonces reemplazaron a esos ex dictadores de derecha por compañeros nuestros que ahora son exitosos empresarios, jugando a la democracia y a la política electoral como la que tenemos. Pero no es el caso. El caso aquel de Fidel quizás es muy parecido al que les mencionaba hace un rato, de Omar Torrijos. Y yo creo que eso es algo que nos puede dar a nosotros un poco de inspiración. En el PRD, Torrijos sigue siendo nuestra inspiración. Nos dio el ejemplo de muchas maneras, pero fundamentalmente porque fue siempre un hombre consecuente en lo que hacía con lo que decía. Y al final, cuando la muerte lo encontró como
lo pudo anticipar su padre. Yo no sé si ustedes conocen de esa anécdota, pero era un periodista mexicano, por allá por el año 70, 71, y entrevistó a José María Torrijos. Y le preguntó, ¿qué quiere usted para su hijo? Y José María Torrijos le contestó con 3 palabras: que muera pobre. Y cuando Omar Torrijos murió exactamente como su padre quería, dándonos un ejemplo a todos nosotros, que aspiramos a llegar al gobierno en un país que es mucho más rico, pero mucho, mucho más rico de lo que era Panamá a principios de los 70, o hace casi 50 años. Para que tengan una idea, la deuda pública de Panamá en 1968 era de 200 millones de dólares. El presupuesto general del Estado fue de 270 millones de dólares. Hoy la deuda pública de Panamá supera los 20.000, 22.000 millones de dólares la contabilizada ya. Y tenemos un presupuesto general del Estado que está peleando los 24.000 millones de dólares. Casi 100 veces lo que era el presupuesto general del Estado en 1968. Casi 100 veces. Torrijos, en la década de 70, en un país mucho más pobre. ¿Cuánto no podremos hacer nosotros con la riqueza nacional si actuamos de esa manera? Y para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es conducirnos de manera ética. Muchas gracias.